Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos vamos a sumergir en una de las historias más fascinantes y debatidas del mundo de las telenovelas turcas, la supuesta historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar a fondo todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha rumoreado, y sobre todo, vamos a intentar desentrañar qué fue real y qué fue producto de la intensa imaginación de los fans y la voraz especulación de los medios. Prepárense para un viaje emocional, porque la historia de Demet y Can, aunque nunca se confirmó oficialmente, tiene todos los ingredientes para un drama de telenovela de proporciones épicas. Y antes de sumergirnos en este torbellino de emociones y análisis, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas novedades de sus series y actores favoritos. Activen también la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, prepárense, porque vamos a sumergirnos en la historia de amor que quizás nunca fue. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, como todas las grandes historias de amor en el mundo del espectáculo, comenzó con una chispa mágica en la pantalla. Ambos actores protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o Deidre Amer. La serie, una comedia romántica con el inconfundible toque turco, conquistó corazones en todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y más allá, catapultando a Demet y Can a la fama internacional y convirtiéndolos en ídolos de masas. En Erkenci, Demet interpretó a Sanem Aydin, una joven soñadora y aspirante a escritora, llena de ingenio, encanto y una determinación inquebrantable. Sanem, con su espíritu libre y su corazón generoso, nos conquistó desde el primer momento. Can Yaman, por su parte, dio vida a Can Divit, un fotógrafo de éxito, guapo, misterioso, aventurero y con un pasado lleno de secretos. Can, con su mirada profunda, su físico imponente y su aparente frialdad, nos cautivó y nos hizo suspirar desde el principio. La química entre Demet y Can en la pantalla era, simplemente, innegable. Era como si una fuerza invisible los atrajera, como si sus almas estuvieran conectadas. Los fans, que consumían ávidamente cada capítulo, no tardaron en notar la magia que se desprendía de sus miradas, sus gestos, sus risas, sus roces y, por supuesto, sus escenas románticas. Y es que, seamos honestos, la serie era un festival de momentos románticos, besos apasionados que encendían la pantalla, abrazos que te hacían suspirar, miradas que prometían mucho más de lo que se atrevían a decir. La conexión era tan palpable que era imposible no involucrarse emocionalmente en la historia de amor de Sanem y Can. Pero la magia no se limitó a la pantalla. Fuera del set de grabación, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la intensa conexión que ambos parecían tener. Los fans, enamorados de la pareja en la ficción, soñaban con que su amor trascendiera la pantalla y se hiciera realidad en la vida real. Querían ver a Sanem y Can, no solo en la serie, sino también en la vida real. Querían creer en el amor verdadero, en ese amor que parecía surgir de la conexión entre Demet y Can. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas y de alimentar la sed de los fans, no dudaron en intensificar las especulaciones. Cualquier pista, por pequeña que fuera, era amplificada, analizada, diseccionada. Fotos y vídeos de ambos actores fuera del set de grabación se convirtieron en material de análisis exhaustivo para los seguidores. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier comentario, cualquier like en redes sociales, era interpretado como una confirmación de su supuesta relación. Se decía que habían sido vistos juntos en restaurantes románticos, disfrutando de cenas a la luz de las velas. Se rumoreaba que habían asistido a eventos exclusivos, acaparando las miradas y susurrando secretos al oído. Algunos incluso afirmaban haberlos visto paseando de la mano por las calles de Estambul, perdiéndose en la inmensidad de la ciudad. Otros, más atrevidos, aseguraban haber presenciado besos furtivos, robados en la penumbra de la noche. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de teorías, de análisis meticulosos de cada imagen y cada vídeo. Los hashtags #CanDemet y #Can Yaman Demet, que combinaban los nombres de los actores, se volvieron tendencia, reflejando la pasión y el fervor de los fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo un romance entre Demet Özdemir y Can Yaman? La respuesta, lamentablemente, nunca fue clara.
Ni Demet ni Can confirmaron ni negaron públicamente los rumores de manera rotunda. Se mantuvieron en un silencio prudente, un silencio que, como es lógico, alimentó aún más las especulaciones y las fantasías de los fans. Era como si ambos estuvieran jugando al gato y al ratón con los medios y con el público, manteniendo la intriga y la expectación en un nivel altísimo. La falta de una confirmación oficial, lejos de apagar la llama de la especulación, la avivó con más fuerza. La gente se preguntaba por qué no hacían pública su relación. ¿Tenían miedo de la prensa, de la persecución constante de los paparazzi? ¿Querían mantener su vida privada, lejos de los focos, preservando su intimidad? O quizás simplemente no era cierto, y todo era producto de la magia de la televisión y de la intensa conexión profesional que compartían. Analicemos con detenimiento las posibles razones por las que una relación entre Demet y Can pudo no ser oficial. La fama, como todos sabemos, tiene un precio muy alto. Y ese precio puede ser la invasión constante de la privacidad. Los famosos, especialmente en Turquía, son objeto de una atención mediática implacable. Están constantemente en el punto de mira de los paparazzi, de la prensa del corazón y de los programas de televisión sensacionalistas. Cualquier movimiento, cualquier decisión, cualquier relación, es analizada, juzgada y comentada. Una relación pública, especialmente si es con otra estrella de renombre, puede ser agotadora y generar una presión constante e incesante. Quizás Demet y Can simplemente querían mantener su vida privada, lejos de los focos, protegiendo su intimidad y su libertad. Otra posibilidad, que no debemos descartar, es que aunque hubiera una conexión profunda entre ellos, las cosas no funcionaron como esperaban. Las relaciones sentimentales a veces son complicadas, llenas de altibajos, de desafíos y de obstáculos. Lo que puede verse como una gran química en la pantalla, no siempre se traduce en una relación duradera en la vida real. La presión de la fama, los horarios de trabajo agotadores, las diferentes personalidades, las expectativas, la inmadurez, pueden ser factores que influyen en el éxito o el fracaso de una relación. Quizás las agendas apretadas, las exigencias de la profesión y la dificultad de conciliar la vida personal con la profesional, no encajaron. O quizás simplemente la chispa se apagó con el tiempo, la magia se desvaneció y el amor, si existió, llegó a su fin. Es importante recordar que aunque los fans deseen con fervor que sus ídolos formen una pareja, la realidad es que las relaciones amorosas son un asunto personal y privado. No sabemos qué pasó realmente entre Demet y Can, y quizás nunca lo sepamos. Lo único que podemos hacer es respetar su decisión de mantener su vida privada fuera del alcance de la opinión pública. Pero la historia de Demet y Can, aunque no se confirmara, no terminó ahí. La serie Erkenci continuó cosechando éxitos sin precedentes, rompiendo récords de audiencia y conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. Y la pareja, a pesar de los rumores y de la falta de confirmación, siguió trabajando junta. Esto, por supuesto, no hizo más que aumentar la expectación de los fans, que soñaban con verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real, y que esperaban con ansias cualquier noticia que confirmara sus esperanzas. Cada capítulo de Erkenci era un nuevo motivo de alegría para los fans, que disfrutaban de la magia de Sanem y Can, y que se aferraban a la esperanza de que su amor trascendiera la pantalla. Las redes sociales se inundaban de comentarios, de análisis de las escenas, de teorías sobre el futuro de la pareja. Los fans crearon comunidades, grupos de discusión y foros en línea donde compartían sus opiniones, sus deseos y sus expectativas. Después de Erkenci, Demet Özdemir siguió cosechando éxitos rotundos en otras series, demostrando su versatilidad como actriz y consolidando su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía. Protagonizó Doğu Une Kaderindir, La casa en la que naciste es tu destino, una serie que abordaba temas profundos y complejos, y en la que Demet demostró una vez más su talento y su capacidad para conectar con el público. Can Yaman, por su parte, también continuó su exitosa carrera, protagonizando series como By Yale Mr. Incorrecto, y posteriormente conquistando mercados internacionales con proyectos en Italia, donde demostró su talento y su creciente popularidad. Cada vez que Demet y Can coincidían en eventos públicos, en alfombras rojas, en entregas de premios, en entrevistas o en campañas publicitarias, las especulaciones volvían a resurgir con fuerza. Los fans, convertidos en detectives aficionados, analizaban cada gesto, cada palabra, cada mirada, cada contacto físico. La pregunta siempre estaba en el aire: ¿hay algo más entre ellos?
¿Existe una conexión especial que trasciende la amistad y el compañerismo? Las redes sociales se encendían de nuevo. Los hashtags relacionados con Demet y Can volvía a ser tendencia. Los fans compartían fotos, vídeos, análisis y teorías. Se comparaban miradas, se analizaban sonrisas, se especulaba sobre los silencios y las evasivas. La expectativa, la esperanza y el deseo de verlos juntos continuaban presentes en el corazón de los fans. Lo cierto es que aunque nunca sabremos con certeza lo que ocurrió entre Demet y Can, su historia de amor, o lo que pudo ser, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. La química entre ambos en la pantalla fue innegable y la especulación sobre su relación sentimental mantuvo viva la llama de la esperanza para aquellos que creían en el poder del amor y en la magia de las historias que nacen en la pantalla. La conexión entre Demet y Can fue tan intensa que traspasó la pantalla y llegó al corazón de los espectadores. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, todo ello generó una conexión emocional muy fuerte con el público. Los fans se identificaron con la historia de Sanem y Can, y desearon con fervor que su amor fuera real. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, que la fama y la privacidad son dos caras de la misma moneda. Los famosos, aunque vivan bajo los focos, tienen derecho a su intimidad. Es importante respetar su deseo de proteger su vida personal y su libertad. La presión de los medios, la persecución de los paparazzi y el juicio constante del público pueden ser abrumadores. En segundo lugar, que el amor, a veces, es un misterio. Lo que vemos en la pantalla, lo que intuimos, lo que imaginamos, no siempre se traduce en la vida real. Las relaciones amorosas son complejas, impredecibles y, a veces, efímeras. Lo que importa es respetar las decisiones de cada persona y aceptar que el amor, en ocasiones, es un camino lleno de incertidumbres. Y aunque la historia de Demet y Can no haya tenido el final feliz que muchos deseaban, su legado como pareja de ficción sigue vivo. Su historia de amor, su química en la pantalla y la magia que crearon juntos, han dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Han demostrado que el amor, la pasión y la conexión emocional, pueden trascender la pantalla y llegar al corazón de millones de personas. La historia de Demet y Can es un recordatorio de la importancia de la privacidad, del respeto a las decisiones personales y de la complejidad de las relaciones amorosas. También es un testimonio del poder de la ficción, de la magia de las historias que nos hacen soñar, reír y llorar. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de amor, o lo que fue el rumor de amor, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado con detalle cada aspecto de esta historia, desde los rumores iniciales hasta las especulaciones más recientes. Hemos intentado desentrañar la verdad, sin juzgar, sin prejuicios, y con el máximo respeto por la privacidad de ambos actores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿O simplemente fue producto de la magia de la pantalla y de la intensa conexión profesional que compartían? ¿Creen que la presión mediática influyó en su decisión de mantener su relación en secreto? ¿O quizás nunca existió una relación romántica entre ellos? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en compartir sus teorías, sus recuerdos, sus anécdotas y sus experiencias como fans de Erken Cikus. Todos los comentarios son bienvenidos. Nos interesa conocer su punto de vista, su análisis y sus expectativas. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Les prometemos que siempre les traeremos las últimas novedades sobre sus series y actores favoritos. Muchísimas gracias por ver este vídeo y por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.